Muy bien. Bendito Abba, te damos gracias por tu misericordia, gracias por los que estamos aquí congregados, gracias Señor por los que están en casa, gracias Señor, bendecimos en el nombre de Yeshua a todo el que vaya a ver Señor esta enseñanza, este video. Te pido que todos juntos podamos entender tus propósitos, tu voluntad, que seamos guiados por tu espíritu, tu rúa, y que todo sea para gloria y honra tuya. Ayúdanos, Padre, a ser sensibles a ti, ser sensibles a los que menos saben, ser sensibles, Señor, a todo, Señor, lo que está en tu corazón. Ayúdanos a entender, Señor, y que sea revelado a nosotros todo eso que tienes para tu pueblo Israel. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Muy bien, pues vamos a dar comienzo. Hoy empezamos con la parashá. Parashá quiere decir porción, ¿verdad? La porción de lectura que se llama Vayikra, ¿verdad? Que es el libro, el inicio del libro de Levítico, el tercer libro de la Biblia, el tercer libro de la Torá, ¿verdad? Y vamos a, pues empezar, ¿verdad? A ver algunas cositas. Más que todo va a ser como introducción y un recordatorio, ¿verdad? Unas porciones de lo que vimos en los años pasados y que es muy importante y creo que es muy oportuno para este año también. Entonces, pues vamos a dar inicio a la enseñanza, ¿verdad? ¿Sí? Aquí me gustó esto, ¿verdad? Porque empezamos a ver, vamos a hacer un énfasis en la miel. Y que pues se habla de que si es miel de dátil o es miel de abeja, que es lo que dice la palabra y todo esto, ¿verdad? Sí, pero también nosotros vamos a hablar acerca de la sal. El énfasis que se dio en otros tiempos, ¿verdad? En otros años fue sobre la sal. Vamos a ver. Dice la palabra del Señor en Levítico 2, 11. Ninguna ofrenda vegetal que ofrezcáis ante Yahweh será preparada con levadura, porque no haréis consumir ninguna cosa hecha con levadura ni con miel. ¿Ni con qué? Miel. Como ofrenda ígnea a Yahweh. Podréis presentarlas ante Yahweh como ofrenda de primicias, pero no ascenderán sobre el altar como olor que apacigua. Sazonarás con sal toda presente de tu ofrenda vegetal, y nunca dejarás que la sal del pacto de tu Elohim falte de tu ofrenda. En toda ofrenda tuya presentarás sal. Aquí hay cosas que me llamaron la atención, ¿verdad? Porque hablando de la levadura, vamos a profundizar en estas semanas que vienen acerca de esto de la levadura. Pero, ¿verdad? Como un adelanto, sabemos que la levadura tiene que ver, en un sentido aplicado a nuestras vidas, con el pecado. Sabemos que habla de la levadura de los fariseos, ¿verdad? Que tiene que ver con hipocresía. También, ¿verdad? Que habla de pecado sexual. Se habla de que poca levadura, ¿verdad? Fermenta, leuda toda la masa. Y que es necesario sacar de nuestras vidas todo lo que es pecado, porque ese pecado, por pequeño que sea, puede traer consecuencias pues graves, ¿verdad? Fermentar o leudar toda la masa. Es necesario que nosotros seamos limpios de toda levadura. Lo que habla Levítico, ¿verdad? En estos 5 capítulos, casi 6, habla precisamente de sacrificios y cómo es que tienen que presentarse esos sacrificios delante del Eterno. Es tan importante que nosotros comprendamos que delante del Eterno se ofrecen en sacrificio cosas que sean aceptas. Y las cosas que son aceptas delante de Él, que Él las recibe, que sí son adecuadas, son cosas que Él describe cómo se tienen que presentar. Nosotros sabemos que nosotros nos deberíamos de presentar como sacrificio vivo, dice la palabra. Ahorita vamos a verlo, cómo lo describe en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Y dice cómo es que tenemos que hacer ese sacrificio vivo que sea adecuado delante del Eterno. Y hay un propósito, en que nosotros seamos ese sacrificio correcto delante del Eterno. Habla acerca de que hay una revelación de lo que es su voluntad. Y esto es bien importante. Cuando nosotros vemos miel, nosotros más allá de ir me llama la atención porque se discute o se habla, se asevera también
que la miel que habla en algunos versículos se refiere a la miel del dátil y no de abeja. Sin embargo, en el contexto de la palabra podemos entender que que la miel de abeja también es aceptada, ¿verdad? No voy a entrar en esta discusión ahorita. Lo que se habla es de que no pudiera tener alguna fragmento de ala o patita de la abeja, y pues que la abeja no es un insecto que se deba de comer, que se deba ingerir. Pero más allá, cuando vemos el término hebreo de lo que se refiere a la miel, tiene que ver con algo que sea viscoso, ¿sí? Y aquí hay algo muy curioso, porque dicen, ¿verdad?, los expertos en esto, cómo es que esta miel, sea del origen que ahorita no viene al caso, ¿verdad? ¿Sí? Se habla de que la miel también es algo que puede acelerar o que en sí misma provoca la fermentación o leuda, ¿sí? Entonces aquí es algo que llama la atención, porque en sí mismo la miel, sea la abeja, a mi parecer, que es completamente kosher, ¿verdad? Hay quien lo discute, para mí no es cuestión de discusión, pero bueno, ¿sí? O de dátil, ¿sí? Que a mí los dátiles me encantan también. Aquí hay algo muy curioso, que se habla de una miel, ¿verdad?, que es dulce y que es buena, pero que si no se usa de la manera adecuada, puede ser para fermentar. Puede ser para que se leude, ¿sí? Aquí hay algo que me llamó mucho la atención, porque el hablar de levadura, que precisamente es para leudar, pues podríamos decir, bueno, no tenemos nada que discutir acerca del asunto, es pecado y se acabó, ¿sí? Esto leuda, esto es malo, esto no es correcto, la hipocresía es reprobable, ¿verdad? Nosotros podemos hablar también del pecado sexual, ¿no? Pues que la palabra del Señor dice que la cuestión sexual es de esta manera y no puede ser de aquella, y también es claro. Pero cuando hablamos de cosas como la miel, que nosotros podemos, aún dice la palabra, que no siendo quemada, ¿sí?, se puede ofrecer como primicia, se puede ofrecer como una ofrenda, pero que no sea quemada. Cuando hablamos de algo que aparentemente es bueno, o que es bueno, lo voy a hablar enfáticamente, o sea, así es, específicamente es buena la miel, pero no bajo ciertas circunstancias. No es acepta delante del Señor bajo ciertas circunstancias. Aquí me habla un panorama muy especial en cuanto a lo que es bueno, pero cuando causa daño. Esto es bueno, pero puede causar daño si se utiliza de esta manera, ¿sí? Esto me llamó mucho la atención, porque la palabra lo dice: levadura, miel, ninguna cosa hecha con levadura ni miel, ni con miel. Y dice: y toda ofrenda tuya presentarás con sal. Entonces vemos que cuando nosotros vemos las cosas que son pecaminosas, llámese levadura, creo que debería de estar ya claro, la palabra es específica. Pero cuando vemos cosas que son como la miel, pero que no siempre son adecuadas, ¿sí?, ahí es donde podríamos decir, ¿sabes qué? Espérame, explícamelo un poquito más. Y nosotros vemos que la palabra habla acerca también de estas cosas, ¿sí?, que en sí mismas podrían ser malas, ¿sí?, pero si podrían ser buenas, pero si se utilizan de una manera inadecuada, ya no es correcto, ¿sí? A mí se me ocurre ahorita, cuando hablamos de la palabra del Señor, ¿verdad?, acerca del vino, podemos dar grandes enseñanzas acerca del vino, cómo es que es mejor que sea fermentado, que sea viejo, ¿verdad?, y se relaciona con las sendas antiguas, la Torá, etcétera, la santa palabra, y dice, ¿sabes qué? El vino es bueno, y cuando es añejo, según las palabras del Mesías, es ¿qué? Mejor, dice la palabra, ¿sí? Para los que nos gusta tomar vino, ¿verdad? Decimos, pues ok, ya lo entiendo. Un vino joven cuesta 80 pesos la botella, y un vino que es añejado con ciertas características, pues puede costar cualquier cantidad de dinero, 1,000, 3,000, 5,000, 10,000 dólares, ¿sí? Y es cierto, ¿verdad?, que sí existen vinos así. Y dices, bueno, definitivamente por el precio vemos que algunos vinos son fermentados, ¿verdad?, o los vinos cuando son fermentados son mejores. Pero cuando tú abusas del vino,
dice la palabra de Dios que es pecado. Entonces podemos ver las cosas desde una perspectiva que dice, ¿sabes qué? En este punto es correcto, pero acá ya no. En sí no es malo, pero aún es bueno. Pero si se usa de una manera inadecuada, es malo. Cuando nosotros hablamos de, ahorita que estábamos tocando la cuestión del pecado sexual, cuando es el pecado, o sea, la sexualidad es usada de una manera que no es correcta y fuera del tiempo que el Señor señala, es pecado. Pero cuando se usa de la manera correcta y dentro del tiempo que el Señor establece, es una bendición. Entonces nosotros tenemos que ver que hay cosas que pueden ser dulces, ¿verdad? Como la miel del dátil o de abeja, como tú quieras, ¿sí? Pero que si se usan en la manera no adecuada, va a contar por pecado. No va a ser acepto delante del Señor, ¿sí? Aún la palabra misma, utilizada de una manera no correcta, es pecado. Fíjense qué tremendo, porque aquí es donde viene, cuando está bien definido, pues no, asesinar es pecado. Sí, pues todo el mundo, no hay disco. Robar es pecado. Sí, etcétera, ¿verdad? Y podemos poner una lista muy grande, ¿verdad? De las cosas que definitivamente pues son pecado. Pero tenemos que comprender que tenemos que ser guiados por el Ruach, por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de Elohim, para que nosotros podamos comprender que hay cosas que en sí son buenas, pero no es correcto utilizarlas de cierta manera. ¿Por qué? Porque va a leudar. Porque va a leudar. Pablo tocó algunos puntos por ahí, que hablando de cosas que se podrían hacer, dice, bueno, pues para mí todo me es lícito, pero no todo es conveniente, ¿sí? Y podríamos hablar grandes verdades de la palabra de Dios, pero si no van sazonadas, ¿verdad? Con sal, si no van realmente, ahora sí que envueltas con amor, con sabiduría, va a ser para mal. Y lo que es para bendición llega a ser de tropiezo para el que lo escucha. Suficiente conocimiento y sabiduría deberíamos de tener para poder frenar, ¿verdad?, nuestra boca a ciertas verdades que van a ser de tropiezo para algunas personas, que no es el tiempo. Y entender lo que dice la palabra del Señor, porque no, es que verdad es verdad. No es así el asunto, porque tenemos que entender que muchas veces con la persona que estamos hablando es un bebé. Y que no es tiempo de hablarles de las verdades que tienen que ver, ¿verdad? Como un ejemplo de un gran steak, así, ¿verdad? Un filete, no sé, ¿cómo se dice? Un ribeye o algo. Y sabes que este es un corte muy bueno y es bueno para comer. ¿Y quién dice que no? Sí, pero si se lo das al niño, lo puedes matar. Porque él requiere tomar leche. Él requiere tomar leche. No hay necesidad de estar hablando cosas que pueden ser verdad, pero que van a ser tropiezo para alguien, ¿sí? Y en el momento de que es tiempo de hablar de las cosas que son profundas en la Escritura, pues está bien. Pero lo que se requiere en este momento es otra cosa. Es otra cosa. No hay necesidad de hablar de todo lo que vayamos aprendiendo. Y aquí es donde viene la sabiduría y ahora sí que el entender en qué posición estamos, ¿sí? Y más cuando estamos en algún tipo de liderazgo, o sea, como padres de familia, dentro de la quejilá, etcétera, ¿verdad? La exigencia es mucho mayor, porque tengo la responsabilidad de entender que estamos hablando, ¿verdad?, para beneficio, para edificación de una quejilá, de una congregación. Y no por mi orgullo, mi soberbia, el querer hacer saber que sé más, voy a hablar ciertas cosas que a algunas personas les puede causar daño. Tengo que entender y tener esa sabiduría para saber discernir cuándo sí y cuándo no. Cuándo es necesario y cuándo no es necesario. Y que el Señor nos vaya guiando para entender esto. Amén. Esto me llama la atención porque es necesario entenderlo. Pero cuando se dice, en toda ofrenda tuya presentarás sal. Nosotros hemos estudiado y sabemos, ¿verdad?,
que ahorita no podemos ofrecer ofrendas en sí mismas, ¿verdad? La ofrenda en excelencia es Yeshua, nuestro Mesías, ¿sí? Y así es, ¿verdad? Pero cuando nosotros entendemos que nosotros mismos somos una ofrenda, es presentarnos delante del Señor y saber cómo es que me voy a presentar delante de Él. ¿Cómo es que tengo que presentarme delante de Él? Y más cuando ya tenemos unos añitos ahí recorridos, ¿verdad? Que supuestamente conocemos la palabra, la escritura, pero aún aprendiendo y conociendo y profundizando en las verdades de la escritura, llego delante del Eterno como una ofrenda viva, pero sin fruto, sin obras. No, espérame, y viene aquí otra vez el bebé espiritual. No, es que es por gracia. Sí, no estamos hablando de salvación ni de redención. Estamos hablando que porque ya eres redimido, ya eres salvo, ya eres parte del pueblo, como pueblo del Señor, se está esperando que tú des fruto. Amén. Amén. Así es. Así es. ¿Sí? Nosotros con nuestros hijos estamos esperando fruto. Todos que estamos esperando fruto uno de los otros. De seguro hay una expectativa que ustedes tienen. A ver, pues el ROE yo espero que sea así y que sea de esta manera o la otra. Y si no, pues no sirve, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás esperando que el que te está enseñando, el que va al frente, tenga fruto. Y eso es normal y está bien, ¿sí? Obviamente no caer en juicio, en desacreditar, etc. No, mira, es que ya cuántos años tiene y no da fruto. Que eso lo haga el Señor. Pero que todos completamente estemos en el entendido que así es. ¿Sí? Cuando ahorita que, mira, bebé en la congregación, aleluya, que vengan muchos más. ¿Sí? Cuando nosotros estamos viendo un bebé de esa edad, ¿qué edad tiene? Tiene 1 año, ¿sí? Y que sus papás, ¿verdad? Su mamá lo tiene en sus brazos y ella está esperando, ándale, ya córrele, ya córrele. Pues no, o sea, no puede esperar eso porque tiene apenas, ¿qué? 1 año. Pero ¿qué es lo que sí está esperando? Que ya empiece a gatear, ¿sí? Que ya empiece a no solo comer leche, sino ya con sus papillas, ¿verdad? Y se le da su molidito y algún cerealito, etcétera. Ya se le agrega alguna proteína animal que va a ir licuadita, etcétera, ¿sí? Yo no estoy esperando que la niña de 1 año ya no se haga en el pañal. ¿Sí me explico? Se va a hacer en su pañalito y es normal. Aquí el asunto está que si ya llevamos, ¿verdad?, cierto tiempo, ¿verdad?, y el niño pues ya tiene, pues el niño tiene como 35 años, ¿sí? Y entonces estamos esperando, pues, a ver, pues espérate que empiece a caminar. Ah, no, pues claro, tiene un problema, ¿sí? Se le tiene que dar de otra forma. Hay que ver por dónde es, ¿sí? Y en cada uno, nosotros vamos viendo cuál es la necesidad que se va teniendo y se está esperando que se tenga fruto. ¿Sí o no es cierto? Siempre se está esperando que se tenga fruto. No, qué injusto, ¿por qué? A mí no me presionen, no me traigas condenación. No, espérame, eso es para todos. Esa es una realidad de la vida. El mismo Señor habla de esto. Entonces, nosotros, ¿verdad?, como pueblo, como Israel, debemos de crecer y empezar a entender que sí debemos de ir delante del Eterno, delante de nuestro Dios, y que el Señor está esperando que nosotros vayamos con esa ofrenda, ¿verdad?, nuestras vidas mismas sazonadas con sal. Que la sal sea característico del pueblo de Israel, ¿sí? Porque somos ofrenda viva delante de Él. Ya podemos discernir que no, eso es levadura, sácala. No es, el Señor ya me limpió de toda levadura y yo soy ofrenda delante del Señor, ¿sí? No puedo ir con levadura, tengo que sacar eso de mi vida. Y después vamos a ir hablando, ¿verdad?, porque ya se acerca el tiempo de sacar la levadura de nuestras casas. A mí me llama mucho la atención porque se hace un comentario. Si la persona no está verdaderamente, ¿cómo se dice?, dispuesta a sacar la levadura de su casa, mucho menos va a estar dispuesta a sacar el pecado de su corazón. Si no puede sacar el mugre pedazo de pan en este tiempo que el Señor le dice así es, y no pones a cuestionar, no, es que teológicamente no tiene importancia, y empiezas con cosas,
¿cuánto más no vamos a discutir con cosas que sí son difíciles y están dentro de nuestros corazones? ¿Sí? ¡Qué tremendo! Porque cuando nosotros hablamos de que tiene que ir sazonada y vemos el contexto de la palabra, ¿qué es? ¿Qué soy yo como ofrenda delante del Eterno? ¿Qué soy yo delante de Él? ¿Cómo es que Él me está pidiendo que yo como ser humano, como su oveja, como su alma que se salvó por la redención que es en Yeshua, ¿sí? Tengo que ir sazonada con sal, ¿sí? Ahí no es literal como el pan que lo sacas de tu casa, no te vas a echar sal ni nada, ¿no? ¿Sí? El asunto está en que está hablando de una forma de vida, ¿sí? Que el Señor está esperando. Y tenemos que identificar, a ver, ¿qué quiere decir esto? No es el tema de hoy en general, porque ya lo hemos visto este tema, pero vamos a tocar algunos puntos, ¿sí? Vamos a ver. Dice la palabra, Mateo 5:13. Ustedes, ¿lo leemos juntos? ¿Qué dice? Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? Para nada es buena ya, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Fíjense qué tremendo, ¿no? ¿Sí? O sea que si la sal no sala, pues de nada sirve. Ni para abono, dice. En el contexto real dice que no sirve ni siquiera para abonar, para estiércol. No sirve de nada. ¿Sí? De hecho, tú le agregas sal a una plantita y ¿qué le va a pasar? Aquí tenemos una mujer farmer ahí. ¿Qué le pasa a la plantita si le echamos sal? Se muere. Se muere, ¿verdad? Entonces no sirve para nada, ¿sí? Se dice que cuando la sal dejaba de salar porque se utilizaba, ¿verdad? En tiempos pasados de alguna manera, la sal esa que no sala o que se ensuciaba, se contaminaba, era para tapar baches en los caminos, porque no sirve para nada, no sirve. No se puede utilizar ya. Entonces dice, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. En Lucas 14, en este contexto, habla algo que me llama mucho, pero mucho la atención. Dice, grandes multitudes iban con él, volviéndose les dijo, si alguno viene a mí, a ver cuántos quieren ir en pos del Mesías. Amén. Aleluya. Qué bueno por esas manos levantadas. Bueno. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué quiere decir ahí aborrecer? ¿Alguien sabe? Poner al final. ¿Sí? Va por ahí. Amar menos también tiene que ver con eso. ¿Sí? Lo más adecuado es hacer a un lado. ¿Sí? Si tú no pones a tu mami, a tu papi, a tus hermanitos, a tu esposa y tus hijitos amados, ¿verdad? ¿Sí? Y aún tu propia vida por un lado, ¿sí? Si no los pones por un lado y primeramente en tu vida no es el Mesías, nuestro Mesías, no puedes ser su discípulo. Así de sencillo es de entenderlo, ¿sí? En el contexto bíblico es claro que no es ni aborrecer ni odiar, porque el principio de la fe en el Mesías tiene que ver con el amor, ¿sí? Así que no es así. De hecho, la palabra me manda a mí como esposo que ame a mi esposa, que la trate sin aspereza. Entonces hay cosas bien claras, ¿verdad? Entonces no es por otro lado, ya ves, tienes que odiarlo, quítalo y vas a hacer. No, 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 no es así, ¿ok? Entonces es bien claro que hay un contexto. Y dice, si alguno viene a mí, bueno, pues aún también su propia vida no puede ser mi discípulo. 27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre y dice, no, pues cómo no calcula, ¿verdad? Porque si no calcula bien cuánto tiene, se va a quedar a la mitad y la gente se va a burlar de él. Y cuando dice, como el rey, al marchar en guerra contra otro rey, no, pues espérame, él tiene 20,000 y tú 10,000, considera que se van a topar, ¿verdad? A 2 por 1. Cada uno de ustedes va a pelear contra 2. Así que medita si vas a poder, nos está diciendo el Mesías, en una forma alegórica, ¿verdad? Como una parábola, nos está hablando, nos está enseñando cómo es que tiene que ser. En todo este contexto, me llama la atención, ¿verdad? Porque la palabra habla acerca de ser sal también. Vamos a ver. Y dice, Lucas 14:25 nos habla de relaciones familiares, egoísmo, amor a nosotros mismos, o sea, toma tu cruz. O sea, que sea muerto, ¿verdad? Tus deseos, tus cosas,
lo que tú quieres para ti entregado al Señor. Los planes individuales personales, el morir a uno mismo día a día. Las posesiones materiales. Y lo dice bien claro. Cuando habla todo esto, en el versículo siguiente dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Si no tomas tu cruz y le sigues, no puedes ser su discípulo. Si no renuncias a todo lo material, ¿verdad? No puedes ser su discípulo. Si no renuncias a todos los que tú amas, los pones por encima de él, no puedes ser tu discípulo. ¿Sí? Entonces te quedas, caray, pues está difícil el asunto, ¿verdad? Porque yo amo mucho a mi familia y yo creo que ni siquiera por Dios yo daría a mi familia. Es más, yo no voy a renunciar jamás a lo material. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Para eso trabajo, ¿sí? ¿Y por qué mis metas personales y lo yo quiero? Pues tampoco lo voy a renunciar. No va a estar, ¿verdad? El Señor, el Mesías, Dios, ya no es tuyo, ¿verdad? ¿Sí? No va a estar por encima de todas estas cosas, ¿sí? Primero son mis cosas y luego Dios. A eso se está refiriendo. Ah, bueno, no puede ser su discípulo, ¿sí? Aquí llama la atención porque dicen, bueno, pues si es así, pues ya lo voy a considerar mejor, porque tú sabes que, pues no, se me hace que yo voy a poder edificar hasta la mitad. ¿Sabes qué? No estoy dispuesto a pelear contra dos, ¿sí? De uno con uno sí, pues que se venga, así, ¿no? ¿Sí? Y podrías decir, pero dos no, porque me va a ganar. Eso es el que el Señor nos está pidiendo, pero es bien claro en el contexto de la palabra de Dios, que no está diciendo que no tengas familia, tampoco está diciendo que no se pudieran, ahora sí que tener esas metas personales, ¿sí? Ni tampoco está diciendo, ¿verdad?, que no puedas tener cosas materiales. Está diciendo que si están por encima de tu relación con el Señor, no puedes ser su discípulo. Eso sí es lo que está diciendo. Ahora, cuando la palabra del Señor dice esto, dice así: buena es la sal, mas si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será sazonada? Ni para la tierra ni para abono es útil, y la echan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Y qué quiere decir eso del que tenga oídos para oír? Oigan, ¿sí? Esto es importante, pon atención, medítalo. Considéralo, porque esto es importante, lo que se te está diciendo. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vamos delante del Señor con esta, ahora sí que sazonados, siendo nosotros esa ofrenda, ese sacrificio vivo delante de Él, nosotros vamos verdaderamente con sal, habiendo no amado más a nuestros familiares ni a nosotros mismos antes que al Mesías, poniéndonos en el orden correcto, ¿sí? No amándonos nuestras metas y nuestra vida egoísta más que al Eterno, ¿sí? No poniendo por encima, ¿verdad?, las cosas materiales antes que a Dios. Todo en el orden correcto. Y cuando el Señor me dice tienes que hacerlo, yo lo hago. Pero es que mi familia y mis hijos, no, primero eres tú, Señor, está bien. Vamos para darle para enfrente, ¿sí? Va a doler, pero hay que hacerlo, ¿sí? Y en cada cosa el Señor nos está pidiendo de esta manera. En la cuestión material es algo bien curioso, porque es muy práctico verlo, ¿sí? ¿En dónde está tu corazón? A mí a veces hasta risa me da, ¿sí? Porque si se discute que si el diezmo no, que los levitas, que los sacerdotes, que esto, que el otro, ¿sí? Pero cuando se habla de dar, y tú dices, bueno, como yo voy por encima de eso y de la ley y que la gracia y todo esto, yo no conozco quién dé más que el 10%. Por lo general todos dan menos. Y esa es una realidad. Está en estadísticas, ¿sí? Y yo no soy un pastor que se caracterice por andar hablando de esto. Por lo mismo, para no herir el sentimiento de la gente tacaña y egoísta que no quieren someterse a la ley y a lo establecido por el Señor. Ay, perdón, me propasé. ¿Sí? Esa es la realidad, ¿sí? Porque no se toca, ¿verdad? Porque se toca el corazón del hombre cuando se hablan de las cosas materiales. Y ahí se identifica que tu corazón está más tendido hacia lo material que a las cosas del Eterno. Es que no lo tengo que dar en la quejilá, en la congregación, puedo darlo en otro lugar. Aunque yo no estoy de acuerdo y no lo avalaría,
¿sí? Aún esas palabras, bueno, que sea conforme a tu fe, te digo, humanamente hablando. Y verdaderamente da más del 10% a los pobres, a gente que no sea de tu familia, a donde tú sabes que no se te va a retribuir. Pero hazlo y deja de hablar. Allá en casita. Porque aquí no va. ¿Sí me explico? Entonces no queramos engañar al Señor con teología. Vamos siendo verdaderamente genuinos delante del Señor, y que en la que nosotros recibimos por el fruto del trabajo, por cualquier forma, nosotros seamos dadores alegres, y que superemos, ¿verdad? Lo que la ley dice, pues estamos en la gracia, y la gracia es por encima de la ley. A ver si es cierto, en ese sentido, a ver si es cierto que podemos vencer este asunto, ¿verdad? Entonces, ahí yo descubro que cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser discípulo del Señor. Y ahí está, es una evidencia clara en el diario vivir. Ay, es que no sé cuánto dar. Bueno, ahí está, mira. Todo el pueblo tenía que dar de alguna u otra manera en especie para ir a Jerusalén, como tú lo quieras poner el diezmo. Sí, conozco la doctrina, sí, como la quieras poner, pero no te quedes con él, porque estás pecando delante del Señor, ¿no? Hazlo, despójate, como nuestro Mesías. Ese es el consejo que yo doy, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, pues si alguien tenía duda en cuanto a diezmos y ofrendas y todo esto. Muy bien, sigamos adelante. Entonces aquí habla acerca de la sal y de ser echado fuera. Llama mucho la atención, comentábamos, ¿verdad?, que en la Escritura se repite, pero muchas veces, acerca de ser echado afuera, ¿sí? Cuando habla la palabra del Señor acerca de los pámpanos, que de la vid, y que tiene que llevar fruto, porque si no lleva fruto va a ser cortado y va a ser echado fuera. A las vírgenes se quedaron afuera. Cuando habla del árbol que da buen fruto, ¿verdad?, que no da buen fruto, también es echado afuera. La cizaña es cortada, en un momento va a ser cortada de la congregación de los santos, la cizaña, y va a ser echada afuera. No va a estar dentro del reino, aunque aparentemente es parte del reino. Fíjense qué curioso. Las vírgenes es uno de los pasajes que a mí más me llama la atención, porque ellas completamente parecen que son parte del pueblo. Es más, probablemente son parte del pueblo, pero van a ser cortadas. Son vírgenes, van vestidas para bodas, traen lámpara, traían aceite, conocían la temporada de la llegada del Señor, ¿sí? Y te quedas, ay caray, pues estaban completas. No traían aceite extra. Y te quedas, ay, qué duro es esto. Pues yo no lo dije, lo dice la palabra, ¿sí? Y está tremendo. Entonces es algo que nosotros tenemos que meditar, y por eso el Señor dice, el que tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga, ponga atención, palabra de Dios. Es palabra del Eterno, no tiene que ver con mi opinión este asunto. Aquí es palabra de Dios, ¿sí? Entonces pongamos mucha atención a este asunto, ¿verdad? ¿Sí? Porque es serio. Muy bien, pero vamos a continuar, ¿sí? Vamos a Vallecra. Y dice, en el 6, ya es al final, que aquí llama la atención también esto. Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Yahweh, y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare, o calumniare a su prójimo, fíjese qué tremendo, o habiendo hallado lo perdido después, lo negare y jurare en falso, en alguna de estas cosas, leémoslo de azul por favor, 1, 2, 3, todos juntos. En alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. ¿Qué? En que suele pecar el hombre. Fíjense qué tremendo. Oye, eso es que yo me lo encontré, ¿sí? Y no dices nada, ¿no? Pero después sí, ¿sabes que te vieron que te agarraste esto de ahí? No, yo no agarré nada. Y lo juras, ¿no? Porque lo debiste haber devuelto. ¿Robaste algo? No, yo no robé nada. Cosas que suele el hombre hacer. Esto me llama la atención porque, ¿sí? Bueno, pues el que pueda decir que no, pues está bien, ¿no? O bien robare o calumniare a su prójimo. Tiene que ver, ¿verdad?, con el mandamiento que dice, no darás falso testimonio, no andarás de chismoso,
¿Sí? Qué curioso que dice, porque dice la palabra que en eso suele pecar el hombre. ¿Sí? Pero hay perdón para eso. Y en el 7 dice, y el sacerdote hará expiación por él delante de Yahweh y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Qué tremendo, porque la palabra, la Biblia, conoce el corazón del hombre. ¿Será que el que la escribió pues fue el hacedor del hombre? Pues claro que sí, claro que sí. ¿Y sabe por qué pie cojeamos? Nos tiene bien, pero bien checaditos, ¿no? ¿Por dónde está la tendencia del corazón del hombre? Pero hay solución a esto. Esto me llama mucho la atención, porque cuando nosotros leemos las cartas, en repetidas ocasiones nos damos cuenta que se le está escribiendo no a gente que no ha sido salva por la gracia, por la misericordia que es en Yeshua nuestro Mesías, sino a personas que ya conocen al Mesías. A esas personas se les empieza a hablar, ¿sí? Cuando se habla en Romanos capítulo 12, aquí está así: así que hermanos, así que ¿qué dice? Hermanos. Es a los hermanos, no son a los de afuera, no es a los pecadores, no es a los que no tienen conocimiento del Mesías, que no conocen Torah, que tal vez ni les importa. No, este tipo de mensaje, ¿sí? Frecuentemente los apóstoles es un mensaje dado a la quejilá de los Kadoshim, a la congregación de los santos. Cuando nosotros vemos las palabras de los profetas en el mal llamado Viejo Testamento, nos damos cuenta que yo creo que casi en su totalidad, porque sí hay cosas que no, casi en su totalidad, la profecía, ¿para quién va dirigida? Para los hermanos. Para los del pueblo de Israel. No cambia en el Nuevo Testamento. Entonces, ay, qué duras palabras. Sí, son duras, porque se nos ha dado mucho. Porque no tenemos pretexto para no hacer lo que la palabra del Señor nos muestra. Amén. Están muy serios. Bueno, no era mi intención de que estuvieran tan serios. En fin, es tiempo de gozo. Vamos a ver, ¿sí? Dice así: así que hermanos, os exhorto por la misericordia, por la gran misericordia de Dios, a que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. No os adaptéis al mundo, sino ser transformados por la renovación de la mente, para que comprobéis, para que verifiques cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable, lo perfecto. ¿Sí? Aquí lo que llama la atención es esto: presentar vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como sazonado, porque te vas a presentar delante del Eterno. Y no hay sacrificio sino con sal delante del Eterno. Eso nos da la instrucción, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a ver todo esto, ¿verdad?, en esta porción de lectura, y hacia dónde vamos en estos Moarim, en estos festejos que están por enfrente, ¿verdad?, que ya están a la puerta, ¿verdad?, la semana que viene ya empiezan. Nosotros empezamos a entender que nos vamos a acercar en un tiempo, ¿verdad?, que es diseñado, establecido, está apuntado, así, ese tiempo es por Elohim, por nuestro Dios, ¿sí? Y dice, ¿sabes qué? Nos vamos a presentar en un tiempo designado por el Eterno, y es necesario que nosotros vayamos, porque vamos a estar delante de Él, ¿verdad?, en este tiempo y en todos, pero en especial en algo que Él establece ahí. Es siempre, pero aquí yo hago un énfasis. En este tiempo yo hago un énfasis. Eso dice el Señor, ¿sí? Entonces, ahí, como sacrificio vivo delante de Él, yo me presento, pero sin levadura. ¿A qué representa la levadura? Pecado. Sin utilizar tampoco ninguna cosa viscosa, ninguna cosa que sea miel. ¿Por qué? Porque pueden ser cosas que sean dulces o buenas, pero no las he utilizado correctamente. Tal vez me faltó sabiduría, tal vez me faltó amor, tal vez me faltó paciencia,
No sé qué es lo que me habrá faltado, pero esto bueno no dio buen resultado y no creo que sea correcto delante de Dios. Tal vez me voy a presentar, pero no he dado fruto. No he dado fruto. ¿Sí? Mi vida está como siempre. Y mi vida gira alrededor de mí. No he dado un fruto para terceros. Mi vida se basa en mi trabajo, en mi esposa, en mis hijos, en mi casa, en mi carro, en mis gastos, en mis dolencias, en mí y en mí y en mí. Y no hay apertura para otras cosas. No es que no tengo tiempo. Es más, es que no me da la gana. Es que Dios es un Dios de gracia y a mí no me vengas con estos cuentos. ¿Sí? Él me ama así como soy. Y te quedas, ¿qué? ¿De qué estás hablando? ¿Cuándo vamos a abrir nuestras vidas a otros? Porque la vida se nos va. Y se nos va de una manera impresionante. Impresionante. Y ya pasó otra semana. Y otro mes. Y ya pasaron 3 años. Y sigo, ay caray, pues estoy haciendo lo que quiero. Y sí hago esto y el otro, ¿verdad? Soy responsable de mi trabajo. Sí recojo los calcetines que yo tiré, ¿verdad? Sí lavé el plato que yo ensucié. Oye, pues estoy bien. Y tu vida se te va en puras cosas que son para ti. ¿Sí? Me acuerdo que mi mamá me lo dijo alguna vez cuando estaba chico. Pues, oye, ¿qué vas a hacer? Pues ya hice, mamá, ¿qué hiciste? Pues ya me cambié y me bañé y ya comí. Sí, pero ¿qué más vas a hacer? Esos todos lo hacen, me explicaba mi mamá cuando estaba chico. Todos hacemos eso. Pero aparte de todo eso que tenemos que hacer, peinarme yo, lavarme mis dientes, ¿verdad? Ir al baño, comer, dormir, etcétera. Todo mundo lo hace. No hay mérito alguno en ello. Es lo normal. Qué tremendo que se nos vaya la vida en nosotros. Y no hay tiempo para los terceros. No existe. Pues no tengo tiempo, Marco. Yo no sé. Ah, bueno, pues si el Señor está diciendo que sí debes de tener tiempo, ¿sí? Es porque estás utilizando tu tiempo, que en realidad, si fuiste comprado por la sangre del Cordero, ya no es tu tiempo. Es, ¿qué? Su tiempo. Porque tu vida es su vida. Le pertenece a Él. Entonces quiere decir que las 24 horas estamos invirtiendo nuestras vidas en cosas que no son. Porque no puede ser que la vida se nos vaya en nosotros mismos. Bueno, pues ¿qué tiene de malo una película? Y ahí están las mieles, ¿no? Peor que mieles, ¿verdad? Porque no son ni tan mieles con tanta basura que vienen. No tiene nada de malo. Bueno, pues en sí mismo probablemente no. Los contenidos son muy feos y puedes decir, bueno, busco cosas que no estén contenido tan malas, ¿verdad? Pero a final de cuentas, con todo y que sea un contenido aceptable, ¿sí? Le estás invirtiendo tu vida 2, 4, 5, 6 horas. De una vez así como que sentía un remordimiento bien grande porque, ay Señor, perdóname porque vi 3 capítulos de una serie. Y que me voy enterando que hay personas que ven toda una serie en una madrugada. Ahí ya va a salir el sol. Tengo que irme a... No lo podía creer. Y que no lo han hecho una vez, ni 2, ni 3, ni 4. Que repetidas veces, han hecho eso. ¿Sí? Cuando vimos 2, 3, no sé cuántos capítulos de uno, dije, ¿sabes qué? Esto está mal. En serio, me sentí mal. ¿Cómo es posible que pueda alguien asiduamente, o sea, repetidas veces, puede haber 7, 8 capítulos de una serie? La serie debería ser para que te la administres durante todo el año, no en 3 noches o en una. Mira qué risitas les da, qué bárbaro. Qué tremendo. ¿Sí? Entonces, ¿tenemos tiempo o no tenemos tiempo? A mí me llama mucho la atención porque hay veces que se pide la colaboración de algunos, ¿verdad? Pues para que vengan a servir, a ayudar, porque la carga es mucha a veces, y más cuando es tiempo de las fiestas, ¿sí? Y dicen, ¿sabes qué? No tengo tiempo, ¿sí? Pero sí tenemos tiempo para ver ese tipo de cosas, y no poquito tiempo.
horas y horas de la semana, 24 horas a la semana, si no es que más. ¿Sí? Ya no diría que el que ve una película, está bien, pues la vio ahí fin de semana y ya no quiere relajarse, ¿no? Pero otra y otra y otra y otra. Ama los jueguitos. Muy bien, vamos a enfocarnos. ¿Sí se está entendiendo? Yo no puedo vivir para mí mismo. No es aceptable delante de Dios. ¿Podemos repetir eso? 1, 2, 3. Yo no puedo vivir para mí mismo. No es aceptable delante de Dios. Créeme que lo que te estoy diciendo es verdad. No podemos seguir viviendo para nosotros mismos. ¿Sí? No podemos hacerlo. Es algo que no es aceptable. Es necesario abrir nuestras vidas. Ay, voy a sacrificar 3 capítulos. ¿Qué importa? ¿Sí? Sacrifícalos. Y hay que empezar a vivir por otros. Invertir en otros. ¿Sí? Hay que hacerlo. ¿Amén? ¿Sí estás de acuerdo que esto es verdad? Amén. ¿Amén? ¿Sí estás de acuerdo? A ver, levantemos la mano el que esté de acuerdo. ¿Sí? Ándale, mírate bien. Sí, me vio que volteé. Ay, rápido. Aleluya. Muy bien. Hermanos, es necesario que sea así. En este tiempo tan especial, de aquí a 7 días más, es Pesaj para Yahweh. Es el Pesaj de Yahweh, le pertenece, la Pascua. ¿Sí? Entonces es algo que nosotros tenemos que poner ya bien en nuestra mente y en nuestro corazón, porque necesitamos prepararnos para este tiempo. ¿Sí? Antes de Pesaj, este es el Shabbat, que se reconoce, ¿verdad?, como Shabbat Hagadol. Ya tenemos esta semana para el frente, para que en este Shabbat, ¿verdad?, nosotros nos enfoquemos totalmente, completamente. Me llama mucho la atención, ¿verdad?, cómo es que la palabra del Señor nos habla acerca de los días antes de Pesaj, en el tiempo de Mesías. Los días antes de Pascua, ¿sí?, en los tiempos de nuestro Mesías, de Cristo. ¿Sí? Esto es bien importante, ¿verdad? Y lo digo Cristo para que se entienda bien. ¿Ok? ¿Sí? Es bien importante que entendamos qué es, cómo es que Él, los discípulos se estaban preparando para esto. Y veías, ¿verdad?, que nosotros al ver la palabra vemos cómo es que se estaba preparando y que la visión que tenía estaba bien clara y bien definida. ¿Sí? Cuando nosotros vemos que el Señor va en ese pasaje donde describe cómo es que a ese amigo al que amaba muere, fallece, ¿sí?, y se le avisa, ¿sabes qué? Al que amas, ¿verdad?, está enfermo, está muy mal, ve. Y él dice, no, voy a esperar 2 días. ¿Sí? Voy a esperar 2 días. Y después de 2 días empieza a dirigirse a ese lugar. Cuando llega el amigo ya estaba muerto. ¿De quién estoy hablando? Lázaro. Así es. ¿Sí? Ya estaba muerto. Entonces te llama la atención que dice que esperó que fuera así. ¿Por qué? Porque él tenía entendimiento de los tiempos. Era necesario que fuera así. No vamos a hablar de Lázaro, pero sí de los pasajes que siguen a este, ¿verdad? Estamos hablando que Lázaro está en Juan capítulo 11. Cuando nosotros vemos todo esto que antes del sacrificio de Yeshua, vemos que hay una preparación de las cosas para que Él llegue a ese tiempo. Y nos enseña a nosotros como Kehilá, como su pueblo, que tenemos que prepararnos para llegar a esta santa convocación, a esta conmemoración, ¿sí? Porque es una conmemoración lo que vamos a hacer. Y vamos a ver, en Juan 12, en el capítulo 12, vemos en los primeros versículos que dice así: 6 días antes de Pesaj, 6 días antes de Pesaj, Yeshua vino a Beit Ania, ¿qué quiere decir? Betania, donde vivía Eleazar, es decir, Lázaro, donde vivía Lázaro, el hombre que Yeshua había levantado de entre los muertos. ¿Sí? Y esto lo vemos en el capítulo anterior, o ahí ustedes lo leen, ¿no? Y dice así:
y dieron una cena allí en honor de él, es decir, del Mesías, de Yeshua. Marta servía la comida y Eleazar, es decir, Lázaro, era uno de los que estaban en la mesa, reclinados con él. Y esto lo quise poner para nosotros centrar en que nuestra mente se vaya al contexto, no a la mesa como tú la adornas, ¿verdad? Y con sillitas, no. Estaban reclinados en el suelo, ¿verdad? Con unos taburetes, unas mesitas muy chaparritas, y ahí estaban recargados, ¿verdad? Tomando la cena, ¿sí? Y dice, uno de los que estaban en la mesa con él, pues era este hombre que había resucitado, ¿sí? Que el Señor lo había resucitado. Muy bien. Y dice, hablad a toda la congregación, en Éxodo 12, habla acerca de esto. Acuérdense, es el sexto día. Y dice en el Éxodo 12, versículo 3, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ya hemos comentado acerca de esto, pero nos damos cuenta que el día 10 ya estaba cerca de este asunto, ¿sí? Porque faltaban 6 días para Pesaj, era el día 9. Y ya él tenía que entrar a Jerusalén, porque era necesario que él cumpliera con todo lo que estaba escrito acerca de él, como el Cordero profetizado. Ya estaba en ese momento, consciente de los tiempos. Consciente de los tiempos. Si nosotros, ¿verdad?, sabemos que en este Shabbat que viene es 14 del mes, nosotros sabemos que hoy, en este Shabbat, ¿qué día es? 7. Así es, ¿sí? Entonces, es como si el día de mañana estuviéramos hablando precisamente de esto que está sucediendo, ¿verdad? En la Escritura. No lo pongamos en la semana, porque se mueve en la semana. Estoy hablando del mes de Abib. Hoy es 7 del mes primero, según la Biblia, ¿ok? Entonces, él se prepara, y en este tiempo tal vez él todavía estaba de camino a Betania, porque se iba a topar con su amigo que había muerto, que estaba enfermo, murió. Se le había dicho, pero él no fue. Dijo, no, todavía no, porque esto va a ser para gloria del Eterno. Esto va a ser para testimonio, ¿sí? Amén. Consciente de los tiempos, completamente consciente de los tiempos, ¿sí? Probablemente nosotros llegamos aquí con, bueno, pues vamos a cumplir con el Shabbat y todo esto, pero no estamos conscientes de los tiempos que estamos viviendo, ¿sí? De que el Señor ya nos está pidiendo, ¿sabes qué? Ve echándole sal al asunto, ¿sí? Ve sacando levadura, echa sal. Que de hecho no debería de ser una práctica post-Pesaj, ¿cómo se dice? Antes de Pesaj. No debería de ser así. ¿Sí? No debería de ser así. Debería ser un estilo de vida que estamos viviendo, ¿verdad? Día con día, tomando nuestra cruz, ¿verdad? Nuestro madero, día con día, ¿verdad? Como estilo de vida, haciendo lo que tenemos que hacer, echándole sal día con día, ¿sí? Quitando levadura día con día, porque no está de acuerdo a nuestras vidas, a nuestra manera de vivir, el vivir con pecado, o estar haciendo mal uso de libertades que podríamos tener, ni tampoco viviendo solamente para nosotros mismos, sino verdaderamente que seamos sazonados. Amén. Amén. Viviendo sazonados para hacer bendición para el que nos rodea, de cualquier manera, sin queja, sino con gozo y con alegría de corazón. Amén. Amén. Aleluya, qué bueno. Muy bien, sigamos adelante. Entonces, era el sexto día. Y vamos a ver. Y sigue el pasaje en el versículo 3. Miriam cogió una pinta de aceite de nardo puro, que es muy caro. Lo derramó sobre los pies de Yeshua y enjugó sus pies con sus cabellos, y así la casa se llenó de la fragancia del perfume. Esto me llama mucho la atención, porque esta mujer, de una manera completamente, vamos a decir que en ese tiempo y por los costos y todo, radical,
derrama eso de valor en los pies del Mesías. Dice, ahí está. Ella tal vez, no sé si se habrá imaginado, pero era obvio que lo que iba a hacer, lo que hizo, ¿verdad? Iba a ser manifiesto a todos los que estaban presentes. Tal vez hasta afuera. Porque si ahorita quebramos una botella grande de perfume, créanme que va a estar el olor hasta afuera. ¿Sí? Y este perfume era muy costoso porque era como si fuera un año de salario. ¿Sí? Y lo derrama a los pies del Señor. Hace esto y lo hace de una manera que fue alabada por el Señor. ¿Sí? Vamos a seguir. Dice, pero uno de sus talmidim, de sus discípulos, Yahudá de Keriot, Judas Iscariote, el que estaba a punto de traicionarle, dijo, este perfume vale un año de jornales. ¿Por qué no fue vendido y el dinero dado a los pobres? Pero él dijo esto no por preocupación por los pobres, sino que él era ladrón y estaba a cargo de la bolsa del dinero común. Y a menudo robaba de ella. Yahshua dijo, déjenla estar. Ella guardó esto para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tienes entre ustedes, pero no siempre me tendrán a mí. Aquí es algo que resalta porque estamos hablando de que el Señor ya sabía qué es lo que iba a acontecer una semanita después, menos de una semana después. Y aquí la bendición bien grande es que esta mujer, ¿sí? Esta mujer no era ni maestra de la ley, no era ni sacerdotisa, pues obviamente no se podía, no se debería, no era una erudita, no era profeta, ¿sí? Pero actuó de acuerdo a la guianza del Espíritu. El Ruach la guió a hacer algo, ¿sí? Que fue marcado por la historia, para la historia esto, ¿sí? Y aquí es donde nosotros tenemos que ser bien sensibles. Como esta mujer estuvo dispuesta a sacrificar por el Mesías y a dar eso que es de tanto valor, sin tener tanto conocimiento, ¿sí? ¿Sí se entiende? Sin tener tanto conocimiento. ¿Pero qué? Salió espontáneo de su corazón. ¿Para qué? Para bendecir al Mesías. Para bendecir al Mesías. ¿Sí? Esto es algo que nosotros tenemos que entender muy bien. Porque hay veces que podríamos criticar lo que alguien hace por la guianza del Espíritu. Y en nuestra teología y nuestras formas podemos estar actuando así igual que actuó Judas Iscariote, que estaba sustrayendo de lo que tenía valor. Pero sí criticaba a la que sí estaba haciendo algo. Y estaba haciendo algo de acuerdo al tiempo señalado. Proféticamente fue utilizada para los propósitos del Señor. Mucho cuidado, tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? No puede ser todo con el intelecto, no puede ser. Tiene que haber una guianza sobrenatural, no me estoy equivocando, una guianza sobrenatural del Espíritu, del Ruach, para poder vivir la vida que el Mesías quiere, ¿sí? Es necesario que lo comprendamos, es necesario que nosotros vivamos en esa dimensión, ¿sí? Obviamente con los pies en la tierra, sin hacer tonterías ni, no, espérame, no, en un orden. Ella estaba con el Mesías, ella estaba en el lugar correcto, ella lo hizo de una manera adecuada. Hay otros espiritistas que hicieron las cosas mal, en la palabra también vienen, ¿sí? Yo no estoy hablando de esos, no estoy hablando de dejarnos llevar a lo carnal, por no echar otra palabra, ¿sí? No, sino realmente enfocados que la vida en el Mesías tiene que ser una vida sobrenatural, más allá de los sentidos, porque la palabra habla constantemente acerca de esto, ¿sí? Y tenemos que seguir más en este tiempo. Yo creo que más que nunca la iglesia, la verdadera congregación de los santos, la Kehilá Kadoshim, tiene que ser guiada por el Ruach, por el Espíritu. Más que nunca, los tiempos que vienen así lo ameritan, así tiene que ser.
Que el Señor tenga misericordia de nosotros, porque así tenemos que vivir, guiados por el Espíritu. Pero todavía estamos que no, que si doy o no doy, que si esto, que el otro. ¿Es conveniente congregarse o no? ¿Es importante o no? ¿Me condena? Espérame. No, espérame, es que tiene camarón, esto tiene el otro. Es que me tengo que poner esto así o esto asá. Y nos olvidamos de lo más importante. Nunca he dicho que esto no es importante, pero nos olvidamos de lo más importante. Y estamos invirtiendo nuestras vidas en lo exterior. En lo exterior, exterior y exterior. Y en mí y otra vez en mí. Y no es suficiente delante del Señor. No lo es. No lo es. Su palabra testifica que no es así el asunto. Amén. Amén. Muy bien. Y dice y sigue. Una gran multitud ¿de qué? Judíos. A ver otra vez. Una gran multitud de judíos supo que él estaba allí y vinieron, no solo por Yeshua, por el Mesías, sino también para ver a Eleazar, a quien él había levantado de los muertos. Los principales Kohanim, es decir, sacerdotes, entonces decidieron deshacerse de Eleazar también. ¿Sí? Ya iban a matar al Mesías, ¿verdad? Lo tenía hartos, ¿verdad? Con su manera de vivir, porque iba, ahora sí que por encima de sus costumbres y sus formas, etcétera, porque solamente vivía para agradar al Padre, no para agradar al hombre. Fíjense qué tremendo. Vivía para agradar al Padre, no para agradar al hombre. Esto es algo bien tremendo, que nos debemos de aplicarlo en nuestros días aquí y ahora, ¿sí? Para agradar al Padre, no para agradar al hombre. Amén. Aleluya. Muy bien. ¿Sí? Y dice, a quien él le había levantado de los muertos. Los principales sacerdotes entonces decidieron deshacerse de Eleazar también, puesto que por culpa de él un gran número de ¿qué? De judíos. De judíos se estaban apartando de sus dirigentes para poner su confianza, su fe en Yeshua. ¿Sí? Y aquí hay un versículo que es muy bueno utilizarlo para gente que no lo entiende. Espérame, los primeros creyentes en su mayoría eran judíos. No me maldigas al pueblo judío, ¿sí? No lo hagas. No lo hagas. Tiene un propósito este pueblo santo, bendito. Está dentro de los propósitos que el Señor tiene. ¿Para qué? Para salvación de todas las naciones. Pero ahorita no es el tema. Pero es necesario entenderlo y a profundidad, ¿sí? Bendito sea la casa de Judá. Y yo lo digo y lo voy a volver a decir y lo voy a repetir tantas veces sea necesario. ¿Sí? Es necesario que sea así. Que sea así. Muy bien. Dice así. Y dice, puesto que por culpa de él un gran número de Yahudín se estaban apartando de sus dirigentes para poner su confianza, su fe en Yeshua. Al día siguiente, entonces, ¿qué estamos hablando? ¿En qué día estábamos? Sexto. En el sexto. Y al día siguiente, Quinto. al quinto día, la gran multitud que había venido para la festividad oyó que Yeshua estaba en camino entrando a Jerusalén. Aquí hay algo muy importante, porque dice la palabra que era una gran multitud que había venido ¿para qué? Para la festividad. La festividad. Para la festividad. Ahora que estamos en el Mesías, siempre ha sido importante esto, es un mandamiento. Ahora en el Mesías, yo lo veo así no solamente es importante, es importantísimo que nos preparemos para subir a festejar las fiestas. ¿Sí se entiende? No puedo entender todavía, ¿sí?, que se utilice este tiempo. Perdón, les prometo delante del Eterno que no va a volver a salir esto de mi boca, ¿sí? Por lo menos este año. ¿Sí? No puedo entender que alguien que comprende lo que es estudiar la palabra de Dios, la Biblia, desde sus raíces originales, y que utilice este tiempo, ¿sí?, para irse de vacaciones aquí o allá. No lo puedo entender, porque es un tiempo para congregarse, es un tiempo para conmemorar como pueblo del Eterno. Aleluya. Eso es lo que dice la Biblia, y te puedo pasar, pero infinidad de versículos, ¿sí? Yo no lo puedo entender,
pero que el Señor tenga misericordia. Tal vez soy muy religioso. En fin. Entonces, mucho cuidado. Hay que poner atención a lo que es importante, lo que es relevante en la palabra. Y dice, oyó que Yeshua estaba, esta multitud, en camino entrando a Jerusalén. Ellos cogieron ramas de palmeras. Ahorita, antes de esto, ¿por qué ellos escucharon esto? Porque iban a las fiestas, ¿no? Algo muy importante, sí, tiene que ver con eso. Porque ellos estaban en el lugar y en el tiempo correcto. Y yo tengo que buscar que mi vida esté en el lugar y en el tiempo correcto. Yo tengo que identificar cuál es el lugar y el tiempo correcto que el Dios eterno ha puesto para mí. ¿Sabes qué? Esto es tiempo para este asunto, porque el Señor así lo dice. ¿Sí? Y donde yo esté, si estoy, ¿verdad?, en ese lugar de tiempo, lugar y tiempo correcto, ahí voy a escuchar acerca de las grandezas de Yeshua, de nuestro Señor. Pero si estoy fuera de lugar y fuera de tiempo, no voy a escucharlo. Estoy en otra cosa. He puesto mi atención en otras cosas que no son lo que el Señor me está diciendo. Y hay tiempo para todo. Esto es bien curioso porque sí hay tiempo para la diversión. Sí hay tiempo para bromear. Hay tiempo para todo. Pero es importantísimo, es imperativo de parte del Señor para nosotros que reconozcamos sus tiempos. Y que ahí estemos presentes. Aquí estoy, Señor. ¿Sí? Aquí estoy. Y ahí voy a escuchar. Ahí voy a entender. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Muy bien. Vayamos, sigamos. Dice, oyó que Yeshua estaba en camino entrando a Jerusalén. Ellos cogieron ramas de palmeras y salieron a su encuentro gritando, Hoshiana, bendito el que viene en el nombre de Yahweh, el Rey de Israel. ¿Sí? Reconociéndolo como el Rey de Israel, reconociéndolo como el Mesías que estaba profetizado. ¿Sí? Y dice, después de encontrar un potro de asno, es decir, un pollino, dice la mayoría de las versiones, Yeshua montó sobre él, así como dice el Tanaj. Vamos a ver qué es lo que dice el Tanaj, la profecía. Vamos a leerlo. 1, 2, 3, dice, hija de Sión, no temas, mira tu rey viene, sentado en un potro de asno. ¿sí? ¿Y en qué venía? Pues en su burrito, en un burrito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque venía en humildad. Humildad. Y eso es lo que más requerimos en este tiempo. ¿Qué es lo que requerimos? Humildad. Con humildad se obedece la palabra del Eterno. Con humildad se puede amar al prójimo. Con humildad se pasa por alto la falta. Con humildad puedes perdonar al que te lastimó. ¿Sí? Con orgullo no se pasa por alto la falta. Con orgullo no puedes perdonar. Esto es bien importante, que nosotros entendamos que nuestro Mesías vino con humildad. Con humildad. Y necesitamos aprender de Él porque Él es manso y humilde de corazón. Requerimos una porción doble de mansedumbre y de humildad. El que es humilde reconoce cuando se equivoque, que se equivoca. El que es orgulloso y soberbio no lo va a hacer. No lo va a hacer. Hasta que sea tratado por el poderoso brazo, por la poderosa mano del Señor. Hasta ese entonces el orgulloso y el soberbio va a reconocer. Si no, no. La mujer soberbia y orgullosa va a reconocer cuando sea tocada por la mano del Señor. Si no, va a quedar donde mismo, con esa dureza, va a quedar con esa amargura, va a quedar con esa falta de perdón. Necesitamos ser tocados por el Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, para nosotros poder actuar con mansedumbre y humildad. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuántas veces requerimos escuchar esto? Yo necesito escucharlo todos los días. Todos los días. Que no se me olvide. ¿Sí? Es un llamado a nuestra vida. Es un llamado para el pueblo. Sé manso y humilde de corazón. Aprende de tu maestro. Aprende de tu Mesías. Aprende de tu hermano mayor. Aprende de tu ejemplo. Pon tus ojos en él. Y sigue corriendo la carrera.
porque Él es manso y humilde. Amén. Vamos a seguir. Iba montado en ese burrito. En Zacarías 9 dice así: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador. ¿Y qué? Humilde. A ver otra vez bien fuerte, ¿qué dice? Y humilde. Cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Este es nuestro Señor, ¿sí? Para nuestro Señor, nuestro Salvador, el que se entregó su vida por nosotros, no hay lugar para la soberbia, no hay lugar para el orgullo. No puede ser, no va a funcionar. Delante de Él, el que se pare con orgullo y soberbia va a ser rechazado. Y si en orgullo y soberbia te paras y eres hijo, cuidado, porque la disciplina viene. Es inminente, no va a ser sin disciplina. Créanme que así va a ser. ¿Quién quiere ser avergonzado? A ver, levante la mano. Yo no quiero ser avergonzado. Yo necesito caminar con mansedumbre y humildad. Necesito hacerlo, que en mi corazón el Señor me encuentre manso y humilde. Que el Señor me encuentre manso y humilde. Que tenga la fuerza para poder exponer cuando me equivoco. Esposa mía, perdóname porque te hice esto. Hijos, perdónenme porque no lo hice correcto. Hermanito, hablé de más, perdónenme. Hermana, perdónenme, sí me equivoqué, lo hice mal. Qué necesario es que aprendamos eso. ¿Sí? ¿Sabes qué? Yo estoy seguro delante del Señor que habla mucho más fuerte a la mente y al corazón del hombre una acción verdaderamente empapada de mansedumbre y humildad que repleta de conocimiento. ¿Sí se entiende lo que quise decir? ¿Sí? Porque el conocimiento sin la humildad y la mansedumbre, el amor de parte del Señor, no va a ningún lado. O por lo menos no a ningún lado bueno. ¿Sí? Sigamos. Y dice: aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. ¿Quién es nuestro rey? Yeshua, nuestro Mesías. Él es nuestro rey. Bendito sea su nombre. Sobre un pollino, hijo de asna. Y dice la palabra: entrada triunfal. El Evangelio de Marcos, capítulo 11. Vamos a entrar un poquito a esto, ¿sí? Y dice: y de los Olivas envía a 2 de sus discípulos y les dice: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y tan pronto como entres en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre se ha montado aún. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto? Decid: el Señor tiene necesidad de él, y enseguida lo envía otra vez acá. Y fueron y hallaron el pollino atado afuera en la calle, junto a una puerta, y lo desataron. Pero unos que estaban allí les decían: ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces ellos le dijeron tal como Yeshua dijo, y los dejaron. Y llevando el pollino a Yeshua, y echan sobre él sus mantos, y se montó en él. Y sigue en el 8. También muchos extendían sus mantos por el camino y otras ramas que habían cortado de los campos. Y los que iban delante y los que seguían aclamaban, y lo leemos bien recio, por favor, todos: Hosana. Amén. Aquí dijeron muy bien, pero aquí no. Otra vez, 1, 2, 3. Hosana, bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Bendito sea el reino que viene de nuestro Padre David. Hosana en las alturas. Amén. Aleluya. Y tenía que ser así. ¿Por qué? Porque así estaba profetizado. Y esta frase es tan importante, porque sí, así estaba profetizado. Porque así estaba escrito. Porque así estaba profetizado. Y una y otra vez. Porque así tenía que ser. Así lo había profetizado el Señor. Y así como está profetizado, así es que va a suceder. ¿Sí?
Esto es bien importante, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos que se dice Hosana en las alturas, tiene que ver con salva, te rogamos. Salvación te rogamos. Hosana, Hosana. Y se estaba esperando la salvación. Se estaba esperando la salvación, que el pueblo fuera redimido, que se quitara el yugo de Roma, ¿verdad? Es lo que estaban esperando la mayoría. Pero el Señor tenía un plan mucho más importante, porque se iba a extender a toda la tierra. Que esa salvación tan grande fuera y se extendiera hasta lo último de la tierra, porque estaba profetizado que tenía que ser así, salvación para toda la casa de Israel, porque así estaba escrito. Y dice en el Salmo 118, 24, este día que hizo Yahweh, alegrémonos y regocijémonos en él. Te rogamos, oh Yahweh, te rogamos, oh Yahweh, sálvanos ahora. Bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Desde la casa de Yahweh os bendecimos. Y que seas bendito. Amén. Y entonces ahí, en esta frase que estamos viendo, ahí es donde dice Hoshiana, ¿verdad? Salve Yahweh, salve el Señor. Él sea el que nos rescate. ¿Sí? Muy bien, sigamos. No vamos a terminar. Todavía queda tiempo del Shabbat, pero llevamos mucho tiempo con la enseñanza. Vamos a parar ahí y vamos a tener un tiempo para alabar al Señor. Amén. Muy bien. Esto es tan importante que nosotros entendamos cómo es que el Señor está esperando que reconozcamos el tiempo de su visitación, el tiempo el que en Él nos está citando. Es el tiempo en el que dice, hey, en este día mi pueblo se congrega. En este día Él dice semanalmente, en este Shabbat, en este día, mi pueblo está para guardar reposo, para congregarse en mi nombre. El Shabbat que viene va a ser Shabbat de la semana, pero también va a ser un Shabbat alto, ¿verdad? Porque es el tiempo de Pesaj. Es el tiempo en el que el Cordero era sacrificado y conmemoramos el sacrificio de nuestro Mesías. Y terminando el Shabbat, es Shabbat alto también, ¿verdad? Porque ahí vamos a conmemorar el primer día de pan sin levadura, que es 15 de Aviv. Es necesario que nosotros pongamos todo nuestro ser, nuestra mente y nuestro corazón dispuesto a festejar, dispuesto a entender, ¿verdad? Ya es tiempo de que en este tiempo, ¿verdad? Ya esta semana tomemos todas las porciones de lectura que tienen que ver con estas profecías, para que yo pueda comprender verdaderamente a qué me voy a presentar, qué es lo que estoy conmemorando, cuál es mi festejo, cómo es que el Señor está esperando que yo venga delante de Él, ¿sí? Y hacerlo con verdadero gozo y alegría de corazón, porque ¿sabes qué? Sí tenemos todo para poderlo hacer. No hay nada que impida, no hay impedimento para que nosotros podamos hacerlo de la manera que el Señor está estableciendo, ¿sí? Por eso es tan importante que nosotros podamos, ¿verdad?, tomar la palabra y decir, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero echarle sal al asunto. Yo quiero salar mi vida porque soy sacrificio vivo delante de ti. Que venga sazonada con una obra porque soy salvo, no porque vaya a ser salvo. No porque me va a hacer mérito por algo, sino porque estoy agradecida con mi Señor, porque estoy agradecido con mi Señor. Amén. Porque como congregación tenemos mucho que agradecer. Y esta salvación tan grande que vamos a festejar es digna verdaderamente de que nosotros le echemos ahora sí que todo lo que somos en este asunto. Que verdaderamente nosotros estemos caminando en obediencia a Él, ¿sí? Porque lo más importante ya nos lo dio el Señor, ¿sí? Es lo más importante, ya nos lo dio el Señor. Esto es tan fundamental para nuestras vidas. Yo no puedo esperar, por favor pónganme atención, yo no puedo esperar a que el Señor provea pareja, ¿sí?, para yo estar con gozo y con alegría. Yo no puedo esperar a que sea provisto con más economía para yo estar ahora con gozo y con alegría. No tengo por qué esperar
que la situación en mi familia mejore para yo estar hoy con gozo y con alegría. Porque lo más importante ya lo tienes. Porque el Señor es el que te dice, Él es el que te dice, ¿sí? No puedes ser mi discípulo si tú no haces a un lado todo eso. Ponlo por un lado, sé mi discípulo y yo voy a añadir en su tiempo. Yo voy a añadir esa alma que amas y que no se ha entregado a mí, porque yo la amo más que tú. Y nos lo dice a la mamá, al papá, al hermano, a cada uno de nosotros. Ponlos a un lado, ¿sí? Y búscame a mí. Busca mi reino, busca mi justicia. Yo voy a añadir. Yo voy a añadir lo económico, pero haz como quiero yo que hagas, ¿sí? Aprende a despojarte, aprende a verdaderamente vivir con gozo y con alegría, con agradecimiento. Eso se aprende, se practica. Pablo lo dice bien claramente. En todo estoy entrenado, dice la palabra en griego. Como los soldados así se preparaban para la guerra y entrenaban con espada, con lanza, etc. Esa palabra en griego es la que se usa. En todo estoy entrenado. Para vivir en abundancia, pero también en escasez. Para vivir con mucho alimento, pero también con hambre. En todo estoy entrenado. Todo lo puedo en Yeshua, nuestro Mesías, que nos da la fortaleza. En este momento es el tiempo de tu gozo. En este momento es el tiempo de tu alegría. No cuando venga la abundancia. No, en este momento, así como estás. Amén. Vamos a ponernos de pie. Muy bien. Aquí somos de 1 hora y media máximo. Después de 1 hora y media ya todo el mundo anda así como que pajareando. ¿Qué tiempo hay? Sí. Muy bien. Vamos a orar. Y vamos a tener un tiempito de alabanza también. Bendito Abba, en tus manos estamos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, en el nombre de Yeshua. Porque tú lo mereces, Señor. Queremos estar verdaderamente dispuestos y de una manera aceptable delante de ti para festejar estos tiempos tan especiales. Que venga revelación con todos los que estamos aquí presentes, los niños, las jovencitas, los jóvenes, aún los ancianos, que todos, Señor, podamos estar verdaderamente conscientes de tus tiempos y verdaderamente festejándote como tú mereces. Bendito eres, Señor. Sea a ti toda gloria y honra y honor. Porque aún en este tiempo podemos volver a decir, bendito Señor, ya ven y sálvanos. Ya ven y trae justicia. Hosana en las alturas. Ven ya, Señor, por tu pueblo. Deseamos tu venida, pero sabemos que hay mucho por hacer. Te pido en el nombre de Yeshua por esta quejilá, que quites de nosotros, Señor, de nuestras vidas, todo lo que estorbe para que tú puedas hacer a través de nosotros. Que tú seas obrando para que realmente seamos instrumentos útiles en tu mano. Que no vivamos para nosotros mismos. Que podamos abrir nuestras vidas, nuestros corazones a otras almas, a otras personas, a dar tiempo a otros. Ten misericordia, Señor, y no permitas que sigamos malgastando el tiempo, la vida, en cosas sin importancia. Ayúdanos a invertir nuestras vidas en cosas que fructifiquen, en cosas que te alaben, que te glorifiquen, que te honren, que seamos sabios y verdaderamente creativos para poderte servir. En tus manos estamos, Señor. Sea bendita esta congregación. En el nombre de Yeshua HaMashiach te damos toda gloria, honra y honor. Amén y amén.